Me preguntáis bastante por el retorno de inversión en servicios generales. Y parece un término que pudiera llegar a ser extraño, pues parece que en servicios generales no hubiera inversiones, sino que solamente hubiera gastos. Vamos a hablar de ello en este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, en servicios generales también hay inversión. Parece que desde que se emplea el término de Facility Management, pues sea el único que puede hablar de inversiones. Mientras que servicios generales, como se entendía algo, digamos, reactivo, pues parece que fueran solamente gastos. Esto no es así y en la realidad se ha visto que en FM pues no ha habido diferencias con lo que se ha venido haciendo en servicios generales durante tantos años y que no ha habido realmente esa proactividad que se presumía que iba a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, en servicios generales es exactamente igual a inversión y el retorno de la inversión se tiene que entender de una manera muy similar a lo que hemos explicado otras veces para el retorno de inversión en Facility Management. ¿A qué me refiero con ello? Bien, básicamente el retorno de inversión es pues cuando empleas un dinero, empleas unos recursos en algo, ese algo en el que has empleado ese dinero o esos recursos te tiene que devolver algo. Y ese algo te lo va a devolver en un cierto tiempo, en un determinado tiempo, en un plazo. ¿Qué te va a devolver? Pues lo más directo de entender es cuando se hace una inversión económica, cuando se emplea un dinero en algo, ese algo en lo que se ha empleado ese dinero tiene que devolverte, pues normalmente también algo de dinero. ¿Cómo te lo devuelve? Pues normalmente cuando se habla de la gestión de los lugares de trabajo se suele pensar en términos de ahorro o de reducción de costes. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tú empleas una cantidad de 100 en cambiar una máquina y esa máquina que cada mes pues te consume 50, pues pasa a consumirte 45, pues al cabo de 20 meses los 100 que has empleado pues ya se habrán compensado 5 cada mes durante 20 meses, pues ya llegarás a los 100. Y a partir de ese mes número 20 ya empezarás a tener un ahorro con respecto a la situación que tenías inicialmente. Esto sería el retorno de la inversión en términos meramente económicos, en términos de reducción de costes, que es de lo que más se suele hablar y normalmente en esto de la gestión de los lugares de trabajo es a lo que más se suele referir cuando se habla de este ROI o el retorno de inversión. Sin embargo, en el mundo de precisamente la gestión de los lugares de trabajo, no se debería entender el retorno de inversión en términos directamente económicos, y vamos a explicar por qué. Por una parte, ya hemos comentado en algún otro episodio, y bueno, cantidad de veces, que el mayor reto que tiene hoy en día la gestión de los lugares de trabajo es la corta duración que tienen los contratos de alquiler de los inmuebles. Esto implica que ese retorno de inversión se haga muy difícil, porque claro, el retorno de inversión se va produciendo a lo largo del tiempo. Y si no hay tiempo, el alquiler no dura lo suficiente, si no hay tiempo para que se vaya recuperando esa inversión, pues no se recupera. Es mucho más fácil si tienes un alquiler de 10 años, pues cualquier inversión que hagas, pues dispones de 10 años para que poco a poco ese retorno de inversión se vaya produciendo. Pero si tu alquiler está firmado por un año, pues tiene que ser un retorno muy rápido, porque si no ya no da tiempo, entonces no sale rentable esa inversión. Sin embargo, los servicios generales, el Facility Management, la gestión de los lugares de trabajo, está hecha para que funcione el core business de la empresa. Y esto significa que no siempre se tienen que medir las cosas en un término directamente económico con respecto a la inversión que se ha hecho. Y esto es relativamente sencillo de entender. Si la fuente de ingresos de la empresa proviene de, pues imagínate, de la cantidad de visitas que sus comerciales hacen para vender un determinado producto a sus clientes,
Imagínate que tú haces una inversión en una herramienta que permite que estas personas puedan visitar a más clientes. Pues aunque esa herramienta no se pague sola, el hecho de que se pueda visitar a más clientes hace que los ingresos de la empresa sean mayores y por lo tanto el retorno de inversión se ha producido de una manera, vamos a decir, indirecta. Aunque es bastante directa, pero indirecta porque no estaría, digamos, en la misma cuenta de resultados. En el mundo del FM y en servicios generales y en gestión de lugares de trabajo ocurre mucho esto. Por ejemplo, se requiere un servicio de seguridad. Y el servicio de seguridad o el servicio de limpieza, ¿qué retorno de inversión tienen? Tú contratas a una serie de personas o contratas un servicio, una empresa que todos los días va a tu oficina a limpiarla. Bien, esto tiene un retorno económico. A ti te cuesta una cantidad al mes, al año, al semestre, lo que sea, y no tiene un retorno económico tal cual. No es como cuando modificas una instalación, cuando sustituyes tu máquina de aire acondicionado por otra que consume menos y cada mes vas recuperando algo en la factura eléctrica. En este caso no es así. Tú tienes un servicio y ese servicio es el que permite que la oficina esté en uso. ¿Cómo mides eso? ¿El retorno de la inversión cuál es? El retorno de la inversión es que esa oficina puede estar abierta. En algunos casos se refieren a este tipo de servicios algo así como males necesarios o como gastos ineludibles, que no dejan de ser gastos porque no tienen ese retorno de la inversión. Pero claro, no tiene el retorno de inversión directo. Tú no puedes poner en una tabla, en una hoja de cálculo, no puedes poner lo que te ha costado y lo que te ha devuelto, porque no te devuelve en los mismos términos, no está en la misma columna, no está en la misma tabla que tenías del gasto. Sin embargo, eso te permite que la oficina esté en funcionamiento. Servicio de seguridad ocurre lo mismo. Si tienes que tener una serie de personas que están velando por la seguridad de la empresa, es necesario que las tengas. Si esas personas desaparecen, pues a lo mejor la empresa tiene un perjuicio muy amplio y los ingresos pues desaparecen o buena parte de los ingresos se tienen que ir destinados a una serie de gastos que no existen si tienes el servicio de seguridad. Ocurre con cantidad de cuestiones de mantenimientos, etcétera, ¿no? O sea, mantenimiento, cuando tú haces el mantenimiento de un cuadro eléctrico, realmente ese cuadro eléctrico no te está devolviendo dinero. El cuadro eléctrico no consume menos porque le hayas hecho el mantenimiento. No tienes un ahorro en ese sentido por haberle hecho el mantenimiento. Ahora bien, si no haces el mantenimiento, ese cuadro eléctrico puede acabar teniendo un mal funcionamiento, puede llegar a no funcionar, y cuando el cuadro eléctrico no funciona, la oficina se paraliza, la fábrica se paraliza, la producción se puede paralizar, y entonces hay unas cuantías económicas mucho más elevadas que lo que supone el mantenimiento del cuadro eléctrico en concepto de pérdidas. Para evitar esas pérdidas es para lo que se hace esa inversión en el mantenimiento del cuadro eléctrico. Y muchas veces se hacen sustituciones de piezas de ese cuadro eléctrico, de componentes de ese cuadro eléctrico que no están dando error, simplemente por recomendaciones del fabricante o por buenas prácticas, para intentar disminuir la probabilidad de que ese cuadro eléctrico dé error. Cuando un cuadro eléctrico da error, siempre es el peor momento posible, porque da igual cuando sea. El cuadro eléctrico te va a dejar la oficina. Si el cuadro eléctrico deja de funcionar, la oficina pues se queda prácticamente inoperante. La fábrica se queda prácticamente inoperante. La clínica se queda prácticamente inoperante. Y así podemos seguir. Busca el lugar de trabajo que quieras, no solamente una oficina o una fábrica, el que tú quieras. Entonces es bastante sencillo entender que lo que haces es reducir las probabilidades de que esa oficina se tenga que paralizar. ¿Cómo se mide eso en términos de retorno de inversión? Pues hay quien no lo considera inversión, como te decía antes, simplemente se considera pues, como un mal necesario o un gasto ineludible, unos gastos generales que no hay más remedio que tener para que la empresa pueda seguir funcionando, pero realmente sí que tienen el retorno de que la empresa funciona. Ahora bien, cuando ya se establece una línea base, que es la línea base de la empresa, que es la línea base de la
y ese funcionamiento básico de la empresa ya se ha conseguido con unos gastos generales, como estamos diciendo, que ya son suficientemente importantes como para que el funcionamiento de la empresa se produzca de una manera estable, es cuando viene la dificultad de decir, oye, un incremento en los gastos generales para algo en concreto, entonces ya sí que se va a haber visto como algo que requiere un retorno de inversión más directo. Es decir, una vez que tú ya tienes un servicio de seguridad y tu empresa está funcionando, invertir más o gastar más en el servicio de seguridad, a partir de ahí, a partir de ese punto, ya sí que normalmente va a tener que analizarse y ver si ese aumento de gasto va a verse compensado de alguna manera más directa, porque como la oficina o la empresa ya está funcionando con un gasto, vamos a llamarlo un gasto base, el incremento de ese gasto base sí que requiere de ese análisis. Del mismo modo que, por ejemplo, todo el mundo puede entender que para funcionar en una oficina pues tienes que tener una iluminación artificial. Y una vez que esa iluminación artificial ya existe, el hecho de dedicar una partida de OPEX o de CAPEX para cambiar las luminarias por otras, sí que va a requerir que esa inversión, ese gasto, esa cantidad de dinero que se va a destinar, se analice que tenga un retorno de algún tipo ya más directo. Porque sí que inicialmente puedes decir, oye, es que sin iluminación artificial no tengo oficina, no puedo trabajar una vez que se va el sol, o incluso, aunque sea de día, pues a lo mejor la iluminación es insuficiente, o hay excesivos deslumbramientos, o lo que sea. Entonces necesitas una iluminación artificial, y eso es un gasto ineludible. Una vez que ya eso lo tienes, y que tu oficina está funcionando, proponer un gasto adicional sobre la iluminación debe ir acompañado de algún tipo de retorno. Entonces es cuando aparecen estas cuestiones, decir, pues vamos a modificar la iluminación, pues tal vez porque las nuevas luminarias que vamos a colocar pues tienen un consumo eléctrico más bajo, y entonces mes a mes vamos a ir recuperando esa inversión inicial, y a partir de un cierto punto, a partir de un cierto mes, ya habremos recuperado esa inversión, y entonces es cuando comenzará la disminución real de costes. Puede ser así o puede ser cualquier otro elemento que se te ocurra. Imagina que esa iluminación la cambias no porque haya una reducción de factura eléctrica, sino porque a lo mejor la calidad de la iluminación es excesivamente mala y hay bastantes personas dentro de la oficina que se fatigan demasiado, o incluso ha llegado a haber bajas laborales porque la iluminación pues tiene a lo mejor un cierto parpadeo, o tiene una cierta, vamos a decir, resonancia con los monitores que se estén utilizando de los ordenadores, o a lo mejor tiene un índice de reproducción cromática excesivamente malo y entonces cansa mucho la vista, o tal vez pues es algo insuficiente en algunas zonas y entonces pues las personas se cansan demasiado y, como te digo, puede acabar derivando en bajas o en enfermedades laborales. El hecho de cambiar la iluminación por otra de mayor calidad, aunque no vaya a consumir menos, e incluso puede ser que estés implementando más luminarias que las que tienes ahora, lo que estás consiguiendo es que la oficina sea un lugar más habitable y por lo tanto que tenga una mayor productividad a raíz de las personas que están trabajando allí. Y esto sería un retorno de inversión que a lo mejor no se mide directamente en dinero, o a lo mejor si ya metes en esa tabla de costes lo que serían las bajas laborales, a lo mejor entonces ya sí. A lo mejor si se ha detectado que las sillas de la oficina son excesivamente malas y que están provocando dolores de espalda o dolores de cuello en las personas que las usan, y se puede entender que a lo largo del año hay una serie de bajas laborales debidos a la baja calidad de la silla o lo poco ergonómica que es la silla, el hecho de cambiar esa silla por otra que probablemente va a tener un coste más elevado, no va a tener un retorno de inversión en cuanto a ahorros directos, porque tú ya tienes una silla y lo que haces es que la cambias por otra, es decir, tienes que hacer una adquisición nueva para un elemento que ya tenías. Y a lo largo del tiempo, ¿qué retorno de inversión te va a dar? Pues puede que te dé el retorno de inversión de que en lo que tenías de costes por bajas laborales se reduzca lo suficiente como para hacer rentables las sillas. Por ejemplo, hablando en términos directamente económicos, porque evidentemente en el momento en el que entra la salud por medio, pues ya, digamos, es algo que tiene prioridad, ¿no? Pero hablando en términos económicos se podría entender de esa manera.
En cuanto a servicios generales, pues muchas veces hay una cuestión de estocaje. Entonces imagínate, volviendo al cuadro eléctrico, que hay un almacenito dentro de la oficina donde hay unas cajas y se tienen allí una serie de elementos del cuadro eléctrico pues que están allí de repuesto. Eso es un acopio, es un dinero que hay que gastar y bueno, pues comprar ese material cuando está funcionando. Realmente el cuadro eléctrico está funcionando y te viene alguien de servicios generales y dice, oye, vamos a destinar una partida presupuestaria de tanto para comprar, pues yo qué sé, unos diferenciales, unos magnetotérmicos, lo que sea, para tenerlos ahí de reserva. Bueno, pero si el cuadro está funcionando, entonces ese gasto que has hecho, ¿contra qué partida presupuestaria se coloca para que tenga un retorno de inversión? Pues inicialmente contra ninguna. Ahora bien, el hecho de tener esos repuestos básicos allí a la mano implican que si en algún momento el cuadro eléctrico tiene un mal funcionamiento porque se ha estropeado uno de esos elementos que son comunes, directamente se pueden cambiar prácticamente en el momento y ese corte eléctrico, esa interrupción del funcionamiento de la oficina es lo más corta posible. Y eso en términos económicos puede ser algo muy potente. Ahora bien, el problema muchas veces está en que ese retorno de inversión no se entiende como directamente relacionado con el gasto que se ha hecho. Entonces, si resulta que a lo mejor pues esa partida del cuadro eléctrico no se pone en la misma tabla que la reducción de pérdidas por la reducción del tiempo de inactividad, pues entonces siempre va a salir deficitario. Por eso en algunos casos hemos comentado que es muy habitual que los departamentos de FM o de servicios generales o de lo que es la propia gestión de los lugares de trabajo pues salga deficitaria, porque bueno, implica que muchas veces ese gasto pues no se considera que el gasto que se ha hecho en servicios generales haya tenido una recompensa en otro sitio, sino que de alguna manera se ha percibido que ha habido una recompensa, que ha habido una mejoría en el funcionamiento de la empresa por el motivo que sea, pero no se atribuye a que haya provenido de una acción de servicios generales. Entonces se dice que servicios generales ha dado pérdidas, mientras que a lo mejor en otro departamento, pues de repente, mágicamente, ha dado un incremento de beneficios como si fuera algo pues que hubiera provenido de otro sitio. Simplemente es lo que me habéis preguntado varias veces y entiendo que es algo que puede dar un poco de... puede ser una contrariedad, ¿no? El hecho de decir, caramba, es que si tú empleas desde tu departamento unas partidas presupuestarias para que luego otros departamentos reciban los laureles debido al trabajo que has realizado, pues muchas veces no solamente es que tú puedas tener reticencias de hacerlo, sino que a lo mejor las personas responsables de las finanzas pueden ser reticentes a dejarte manejar un presupuesto, porque acaban diciendo, mira, tú es que solamente gastas, mientras que los otros son los que tienen los beneficios. Y dices, ya, pero es que si yo no gasto, los demás no van a darte los beneficios. Eso es lo que tenemos que tener relativamente claro para poder transmitirlo, si es que las personas que son las responsables de los presupuestos dentro de la empresa en la que estás trabajando no lo tienen claro o no son capaces de verlo a primera vista. Tú sí deberías serlo, deberías ser conocedor lo más profundamente posible del funcionamiento de la empresa, no solamente en lo que es el cableado, sino en el funcionamiento como tal y de su core business, y poder reclamar que, oye, pues mira, ha habido menos bajas laborales gracias a que cambiamos las sillas, tal vez. O este año, pues mira, ha habido menos pérdidas en las ventas online porque, mira, el año pasado pues resulta que estuvo sin funcionar el servidor durante tantas horas al año y este año se ha reducido a la mitad. ¿Y eso por qué ha sido? Pues a lo mejor porque hemos hecho una inversión en un SAI o hemos hecho una inversión en un mejor cuadro eléctrico o hemos tenido repuestos aquí mismo en la oficina o lo que sea. Eso sí que se tiene que conocer y se tiene que ser capaz de transmitir a la dirección financiera, que al final es quien acaba teniendo todos los números y quien tiene que saber que unas cosas pueden provenir de otros departamentos. Unos beneficios pueden provenir de un departamento que no es el que los ha tenido, un gasto puede provocar una mejora en otro sitio que a lo mejor no es visible a primera vista. Espero que haya quedado relativamente claro, por lo menos, y como siempre, pues lo más interesante serán vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.